Sin duda alguna el PAN ha tenido grandes mujeres en la historia y una de ellas es Cecilia Romero, quien fue la primera presidenta del PAN, del CEN del PAN. Ceci, muchas gracias por platicar con nosotros. Hola Rodrigo, muchas gracias, a sus órdenes. Se viene la elección del constituyente y hay diputados que ya son electos y hay candidatos y hay un grupo de notables. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo está la dinámica? Sí, con mucho gusto. Primero habría que decir que el PAN es un partido que ha luchado desde hace muchísimos años porque la Ciudad de México pase a ser una entidad federativa, porque los capitalinos que durante mucho tiempo no tuvimos ni siquiera la posibilidad de votar por nuestras autoridades, continuemos avanzando. Esto ya se hizo desde el 97, votamos por jefe de gobierno, desde el 2000 votamos ya por un jefe de gobierno de 6 años, lo que fue la Asamblea de Representantes que nació en 88 y contra la cual votó el Partido Acción Nacional, siguió avanzando y bueno, ahora tenemos una Asamblea Legislativa con posibilidades realmente mucho mayores de las que tenía antes. Esto comprueba que el PAN tiene que ser muy claro en lo que dice y al mismo tiempo, como partido político, aprovechar de manera legítima cualquier resquicio que se dé para democratizar. Y eso es lo que va a pasar hoy con la Constitución de la Ciudad de México. No es el mejor formato, no es la mejor forma de elegir a los representantes, no tendremos las libertades a las que hemos siempre aspirado, pero es un inicio y yo hago votos y esa es la razón de mi presencia y de mi insistencia en la participación, porque igual que aquella Asamblea de Representantes que surgió en 88, de la cual vinieron candidatos y asambleístas tan importantes en la primera ocasión, como José Ángel Conchello, como Felipe Calderón, como Gonzalo Altamirano, como Víctor Orduña, y ahora se ha constituido y será muy próximamente un Congreso de la Ciudad de México. Yo hago votos porque esta Constitución, con tanta problemática desde su nacimiento, pueda ayudar para que la Ciudad de México realmente pase a ser pues la ciudad que todos los capitalinos merecemos. El PAN presenta una lista de 60 candidatos y hay 3 personajes que están en otro esquema. ¿Cuál es el esquema? ¿En eso estás tú? Sí, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se va a conformar por 100 constituyentes, 100 asambleístas constituyentes. 60 van a ser elegidos en forma de lista de representación proporcional por los ciudadanos el 5 de junio. Y proporcionalmente van a ingresar a la Asamblea los de cada partido que vaya correspondiendo. Y los otros 40 son de hecho designados. El presidente de la República designará 6, el jefe de gobierno designará 6, la Cámara de Senadores 14 y la Cámara de Diputados 14. De entre los 14 de la Cámara de Diputados al PAN le tocan 3 y de entre los 3 yo soy una de ellas. Federico Doning, Santiago Taboada y yo hemos sido designados primero por nuestro grupo parlamentario y posteriormente ratificados por el voto de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados para ser asambleístas constituyentes designados por la Cámara de Diputados. ¿Qué expectativas tiene el PAN en la Ciudad de México, en la nueva Ciudad de México, para esta elección rumbo al constituyente? Bueno, realmente el PAN no es un partido con una gran presencia en la Ciudad de México por muchas razones, que creo que no es el momento de explicar. Nos hacemos cargo de que hay partidos que tienen una mucho mayor presencia, también por muchas otras razones que no vamos a explicar ahora. Pero nosotros estamos haciendo un trabajo arduo. El Comité Regional del PAN está trabajando prácticamente con los 60 candidatos que tenemos. No puedo decir números, pero porque las expectativas tienen que ver sobre todo con que el PAN tenga la capacidad de conservar el voto panista, es decir, lo que se le llama el voto duro del PAN. Ese es el que tiene que seguir votando por el PAN en esta elección y eso nos dará la posibilidad de que entre un número interesante de asambleístas constituyentes, porque nosotros representamos a un determinado sector de la Ciudad de México.
Y a ese sector es al que tenemos que acudir para decirle que queremos seguir siendo ese PAN que lo representa. Y adicionalmente, por supuesto, buscaremos aumentar el número de votantes por el PAN para que de esta manera podamos, insisto, tener como ingresando a la Asamblea Constituyente a un número interesante, que yo diría 10, 11, 12 de los primeros lugares de la lista, que aunados a los 3 de la Cámara de Diputados y a los 4 de la Cámara de Senadores, pues podemos conformar un grupo parlamentario que represente el sentir de un porcentaje muy alto de la Ciudad de México, de los habitantes, de los electores de la Ciudad de México. En el Distrito Federal, una de las batallas que tiene que dar el PAN, lo he escuchado en más de un candidato al constituyente, es la defensa del derecho a la vida. ¿Esta va a ser una batalla que va a poder ganar el PAN en el nuevo constituyente? Tiene que ver con cuestiones muy claras y muy concretas. Una constitución es el documento fundamental, fundacional, donde se expresa lo que tiene que hacer el gobierno, los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y la forma de relacionarse del gobierno con la ciudad. No es un reglamento, no es un manual, no es lo que es la Constitución General de la República, que tiene 136 artículos que han cambiado N número de veces. Es un documento básico donde se especifican estas cosas. Y dentro del tema de los derechos fundamentales, de las garantías individuales, tenemos que especificar cuáles son los derechos fundamentales. Y bueno, pues si hay un derecho, vamos a decirlo, más fundamental que el de la vida, pues que vengan a decir cuál es, ¿no? Vaya, si no tenemos el derecho a la vida, si no ejercemos el derecho a la vida, pues todos los demás, el derecho a la libertad, a la justicia, a la verdad, a la educación, a la movilidad, a la alimentación, al medio ambiente, ningún derecho, o sea, sería nugatorio el resto de los derechos. Entonces, por supuesto que hay que plasmarlo así, tan claro como eso y tan simple. Todo lo demás, cuándo, cómo, dónde, por qué sí, por qué no, qué pasa, sí, esos son temas que tendrán que ir en las leyes secundarias de la Constitución, en los reglamentos, en las normas, en los manuales y en muchas otras cosas. ¿Y esas leyes secundarias ustedes también las van a trabajar o va a ser ya otro? No, las leyes, la Asamblea Constituyente entra en funciones el 15 de septiembre y deja sus funciones el 30 de enero del próximo año. Okay. Se conforma la Constitución, que la intención es que se promulgue el 5 de febrero del 17, es decir, 100 años después de la promulgación de la Constitución General de la República, y entonces la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la actual Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pasa a ser el Congreso de la Ciudad de México. Y ese va a actuar ya como un congreso con todas las facultades de cualquier congreso local, que hoy no tiene la Asamblea Legislativa, y será la encargada de presentar iniciativas y de debatir y aprobar en su momento las leyes secundarias que van a tener con todos los derechos consagrados en la Constitución. Ahora, cambiando un poquito de tema, el PAN tiene elecciones a gobernadores en varios estados de la República. ¿Usted cómo ve el panorama del PAN a nivel nacional? Bueno, así como te digo que el panorama del PAN en la Ciudad de México no es muy alentador, aunque los panistas capitalinos, y espero que todos mis paisanos de la Ciudad de México hagamos un gran esfuerzo por tener mayor presencia en esta elección, el PAN está presente en todos los demás estados de la República, en 2 estados más donde tendremos elecciones. Yo veo bastantes buenas posibilidades en algunos estados de la República donde somos muy competitivos. Me permitiría mencionar Aguascalientes, Tlaxcala, Veracruz. Son estados donde de veras yo creo que además ya es hora de que podamos ganar la gubernatura. De estos 3 que mencionó, Veracruz es el único donde no ha habido alternancia en muchos años. Después, en un segundo momento, tendremos, por supuesto, Tamaulipas, Chihuahua, Durango. Hay otro ámbito donde estaría, por ejemplo, Quintana Roo, Oaxaca,
y luego un poquito más allá, pues Zacatecas, y un poquitito más allá Hidalgo, y bueno, Baja California, que tiene solamente elecciones intermedias, de todas maneras muy importantes. Es decir, hay expectativas, hay competitividad del partido en por lo menos la mitad o más de la mitad de los estados donde estamos compitiendo, y yo veo buenas posibilidades en 3 o 4 de los estados para ganar la gubernatura. Vemos varias coaliciones y recientemente el presidente Anaya dijo que estaba abierto a una alianza con el PRD. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, no cabe duda que un elemento que ha jugado mucho en las últimas elecciones es esto de las alianzas. Pues ya vemos que ahora al PRI solo ya no le alcanza. No. O sea, el PAN solo le gana al PRI solo. Lo que pasa es que ahora el PRI se ha ido a juntar con otros y entonces esto nos pone en una situación complicada. ¿Por qué? Porque en la boleta electoral están el logo del PRI, el de Verde, por supuesto, y el de Nueva Alianza, y a veces hasta el del PT y hasta no sé qué. Y entonces sale muchas veces el nombre del candidato en una boleta y el del PAN sale solito. Digo, eso lo hemos visto en Venezuela y lo hemos visto en algunos otros estados totalitarios, ¿no? Por una parte. Por otra parte, también hay que entender que, pues, que lo de hoy son las alianzas y que estas alianzas deben ser estratégicas. Yo no soy aliancista, a mí no me gustan las alianzas, yo no quisiera que hubiera alianza en el 2018, pero me parece que debemos estar estratégicamente abiertos a la posibilidad de juntarnos con otro. Eso sí, yo no veo una alianza, por ejemplo, PAN-PRD, con un candidato que no sea panista, y ni modo, así lo veo yo, ¿no? Sí, porque salió el presidente del PRD a decir que sí, que sí lo contemplan. Pero que es un ciudadano, eso de un ciudadano es una falacia. Yo soy tanto o más ciudadana que cualquiera que no es de ningún partido político. Entonces, claro, el que continuemos con esta polarización entre ciudadanos y políticos, perdón, los políticos no venimos de Marte, somos tan ciudadanos como cualquier otro. Entonces, un ciudadano, ¿qué queremos? Que no sea de ningún partido político, que nunca haya hecho trabajo político, que nunca haya, pues entonces como que ¿para qué va a querer ser candidato? Espíritus puros ya no hay. Claro. Entonces, pues tiene que ser alguien que tenga un tinte de algo, ¿no? Y además que sea totalmente abierto para gobernar para todos y para respetar a todos. De eso no hay duda. Y si es un panista quien abandere esta lucha, estoy segura que tendrá la capacidad de gobernar para todos y respetar a todos. Para finalizar, ¿algún mensaje a nuestra audiencia? Pues primero a los capitalinos, para que hagamos un intento importante de asumir como una responsabilidad personal esta elección del constituyente. No es una elección atractiva, es una elección a la cual, si no vamos los ciudadanos libres a votar, va a ser ganada por los acarreados. Y me parece que no merecemos esto los capitalinos libres. Eso, invitar a los panistas y a los no panistas que creen en esta ciudad a que votemos. Y al resto de la audiencia que me ve en cualquier otra parte, pues invitarla a ejercer su derecho a la ciudad, a ejercer su responsabilidad y sobre todo a respetar la dignidad de la persona en todos los momentos. Te agradecemos mucho, Ceci. Gracias, Rodrigo. Y les agradecemos a ustedes su audiencia, el estar con nosotros presentes en esta serie de entrevistas. Les vamos a traer algunas otras del candidatos a diputados constituyentes y los esperamos en la próxima. Muchas gracias.